Zamora. Vamos a tomar contacto con su hijo, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores, precisamente alertando internacionalmente sobre esta detención. José Carlos Zamora, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este proceso y por mantener los ojos en Guatemala y en el caso de mi papá. Sí, primero preguntarte cómo están ustedes como familia tras la decisión del tribunal y lo pregunto concretamente porque en algún momento ustedes señalaban que aunque creían que en todo este proceso se habían cometido injusticias, guardaban algo de esperanza en el juicio. Sí, exactamente. Siempre teníamos una pequeña esperanza, aunque en base al caso fabricado, al proceso que es una absoluta violación al debido proceso, la petición de la pena de 40 años, también sabíamos que algo como esto iba a ocurrir. Siempre cuando es un hecho, no es fácil, pero sí es importante señalar que hubo grandes avances y lo que podemos ver es que al Estado se le empieza a desmoronar su fabricación. Podés ver cómo algo que es excelente noticia y que celebramos, que absuelven y dejan en libertad a la exfiscal Samari Gómez, que era alguien que atropellaron simplemente por perseguir a mi papá. Eso es una excelente noticia. Luego vemos cómo eliminan 2 de los delitos. También es una gran noticia. Y tercero, vemos que en el delito que dejan, pues ponen una pena de 6 años, que es muy distinta de la pena máxima y muy distinto de los 40 años que pedían. De igual manera, todo sigue siendo falso. Mi papá es inocente. Hoy cumple 321 días de estar secuestrado por el Estado. Pero ahora toca apelar y esperamos que en lo que sigue del proceso nos permitan integrar las pruebas y el testigo que tenemos al proceso, que van a desvanecer totalmente lo que queda del caso. Entonces, aunque es duro, hay grandes avances y creo que de verdad la Fiscalía y el querellante adhesivo empiezan a debilitarse y esto es importante y bueno, y creo que se ve la esperanza que aún no perdemos, se ve cada vez más cerca de que lo absuelvan y esté liberado. Y vamos a seguir hasta la instancia que haya que llegar. Esperamos que se logre todo solucionar pronto en Guatemala, pero si no, vamos a ir a la Corte Interamericana y no tenemos duda que tenemos todo para probar que es inocente y que esto ha sido una violación total a sus derechos como ciudadano y como periodista. Bueno, a propósito de eso, quiero invitar a la conversación a Carlos Martínez de la Serna, que es director del programa del Comité para las Américas para la protección de los periodistas. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Y gracias por su contacto con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de este caso que ustedes han seguido de cerca también. ¿Por qué es importante poner el foco sobre la persecución que se hace contra periodistas que denuncian la corrupción del poder de distintas esferas, del poder que puede haber en el mundo político, del poder que puede haber en el mundo empresarial? ¿Y cómo ustedes han visto este caso en particular? En general es imprescindible poner el foco y seguir hasta el final acompañando estos casos hasta que haya justicia, porque su labor es esencial, entre otras cosas, no solo porque lo merecen como ciudadanos cuyos derechos están siendo violados, sino porque su trabajo y el trabajo de José Rubén Zamora ha sido esencial para el desarrollo y el crecimiento de la democracia en Guatemala. La labor de los periodistas en exponer la cruda realidad en la que viven esos países y cualquier otro país es necesaria e imprescindible. Hay que recordar que eso es exactamente por lo que han perseguido a José Rubén Zamora, porque lleva 20 años exponiendo la corrupción y denunciándola a través del periodismo. Y en su caso, le han montado un caso sin ninguna evidencia y a pesar de que el gobierno de Guatemala tiene un control férreo sobre el sistema judicial,
pues a pesar de eso ha sido absuelto de 2 de las acusaciones y la pena, como decía José Carlos Zamora, es menor de la pedida, porque incluso a pesar del control férreo que tienen, no hay nada que fundamente el caso. Sí, efectivamente la CPJ misma le había entregado un premio el año 1995, había recibido además el premio internacional de periodismo del Rey de España en el año 2021. Estamos hablando de un periodista con larga data, con reconocimientos nacionales e internacionales, y eso aún no lo libra de la posibilidad de ser perseguido por un gobierno o por cómo lo decía el fiscal, ¿no es cierto? No sé si escucharon las declaraciones ustedes del fiscal también, en la que dice es una persona que a través de su periódico denostaba a muchas autoridades, pero eso no está en juicio ni eso amerita, incluso si es que fuera así, efectivamente llevar a alguien a prisión, ¿no es cierto? La consideración de un fiscal de ser muy crítico o denostar a las autoridades. Lo que estaba aquí en el juicio tenía que ver con lavado de dinero, pero nos da algunas luces respecto de cómo molestaba precisamente al poder. José Carlos, ¿has tenido la oportunidad de conversar con tu padre, saber cómo está él después de la sentencia? Le pude hablar brevemente ayer cuando estaba saliendo de la audiencia y él está bien, él también cree que esto es un avance, cree que también es una muestra clarísima que aunque es un proceso espurio en base a un caso fabricado, que no tienen nada, no tenían nada para probarlo porque no hay nada que probar. Y que poco a poco esto se va a ir desvaneciendo. Y también él está verdaderamente contento con el hecho que la exfiscal Samari Gómez está hoy en libertad y con su familia. Alguien que nunca debió haber estado y qué generoso recluida de su parte. Además, cuando decía que había recibido un premio de la CPJ son las siglas en inglés del programa del Comité para la Protección de los Periodistas. Carlos, tú como director del Programa para las Américas, ¿de qué manera es posible apoyar no solamente a José Rubén, sino que también a otros periodistas que se encuentran en situación similar en nuestra región? Hay que perseverar en los caminos de la justicia, como dice José Carlos Zamora. En este caso se le ha privado incluso de su derecho a defenderse en numerosas ocasiones. Además, acoso a los distintos abogados a los que ha tenido que recurrir. Hay numerosas irregularidades que tienen que denunciarse y se van a denunciar. Vamos a ver en las próximas semanas cómo hay una evidencia absolutamente abrumadora sobre los problemas y irregularidades en el proceso. Hay que llegar a la Corte Interamericana, hay que explorar el camino de la justicia internacional para aquellos que persiguen y que acosan a los periodistas, como en este caso, y los encarcelan y violan derechos fundamentales, respondan ante la justicia. Voy a poner un ejemplo muy preciso. Alejandro Yamatei, que además entiendo que tiene un pasaporte también de la Unión Europea, dejará de ser presidente brevemente, en breve, cuando haya los comicios ahora en junio. Él, cualquier otro ciudadano de Guatemala que ha incurrido en estos delitos de violaciones de derechos humanos tiene que responder ante la justicia a través de la justicia internacional. Hay precedentes muy recientes en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Tienen que saber que las organizaciones como la nuestra vamos a seguir perseverando para que eso ocurra. Solo un dato más que te quiero pedir, Carlos, que tiene que ver con cómo está la situación de los periodistas en Latinoamérica en particular, que sabemos que es una región donde hay países como México, que es el país más difícil para ejercer la profesión. La situación es extremadamente preocupante en una región que podríamos decir que afronta desafíos existenciales, que incluye cuál es el rol y qué tipo de democracias queremos en la región, cómo se protegen los derechos de sus ciudadanos, cómo se fomentan los derechos de sus ciudadanos. Y esto tiene que ser ajeno a ideologías o tendencias políticas, sino que tiene que ser sustancial del sistema. La región afronta ese dilema existencial fundamental, y en ese dilema los periodistas son un objetivo con frecuencia directo del poder. No son afectados como consecuencia del retroceso de la democracia, sino que se los ataca directamente como parte del retroceso
de la democracia y el ataque a las instituciones democráticas. Lo que ocurre en Guatemala es sintomático de lo que ocurre en la región, en Centroamérica, con gobiernos de izquierda y de derechas, y lo que ocurre en el resto del país. En este caso, Chile, que es donde a la audiencia a la que nos dirigimos ahora, tiene, por ejemplo, la oportunidad, y creo que lo está haciendo, de liderar en este tipo de discursos que son de defensa y protección de derechos fundamentales, incluidos de la prensa, al margen de distintas tendencias políticas. Es muy importante que haya líderes que se comprometan con estos valores desde el principio y que abandonen cualquier tentación de retóricas antiperiodistas y de criminalizar el periodismo. Bueno, efectivamente Chile fue electo sede del Día de la Libertad de Prensa para el 2024. Estamos saliendo en todo caso a toda Latinoamérica en este momento, así que es importante llamar esa reflexión porque estamos hablando no solamente del derecho de los periodistas a ejercer su profesión, sino que el derecho de la ciudadanía a estar bien informada para tomar las mejores decisiones y para promover además el bienestar precisamente en sus sociedades. Un abrazo, José Carlos Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora. Esperamos tener buenas noticias también en los trámites que vengan y en las nuevas acciones judiciales que ustedes emprendan. Y muchas gracias también a Carlos Martínez de la Serna, director del Programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, por esta conversación. Que estén muy bien ambos. Muchas gracias. Igual, muchas gracias, Lucía. Gracias, Carlos.